Es verdad, soy muy nerviosa, horrorosamente nerviosa. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretenden que estoy loca? La enfermedad ha agudizado sus sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas, del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo voy a estar loca? Ahora verán con qué sano juicio y con qué calma puedo contarles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero en sí tenía algo desagradable. Era uno de sus ojos. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Lentamente comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancarle la vida al viejo, a fin de liberarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. Él nunca había sido tan amable con el viejo como en la semana en la que planeaba asesinarlo. Todas las noches, a eso de las 12, abría la puerta para observar sigilosamente cómo dormía. Introducía una linterna bien cerrada para que no se filtrase la luz. Movía lentamente la linterna para no perturbar el sueño del viejo. Un loco no habría sido tan prudente. Levantaba la linterna con sumo cuidado, no la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice esto durante 7 largas noches, hasta las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado. Me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días, al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Llegada la 8ª noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca, y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos, esta idea me hizo reír. Y tal vez él escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si despertase. El viejo se incorporó en su lecho. ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil, sin contestar. Durante 1 hora me mantuve como petrificado, y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando como yo lo había hecho noches enteras. Sin duda pensó, eso no será más que el viento de la chimenea o de un ratón que corre o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía hacer, hasta que al fin un solo rayo pálido, como un hilo de araña, saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí apenas le miré. Le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto con una especie de velo hediondo, que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. El hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. En un instante le arrojé contra el suelo. Reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir, y su ojo, desde entonces, ya no me atormentaría más. Si insisten en tomarme por loca, esa creencia se desvanecerá cuando les diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba, y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación.
Deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano ni el suyo hubiera podido descubrir nada en particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con lo que procedí. Un barrenero la habría absorbido toda. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta. Y yo bajé, con la mayor calma, para abrir, pues, ¿qué podía temer ya? 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche y eso bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Yo sonreí, porque no debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, uno de los policías, con mirada firme y determinación en su rostro, se dirigió hacia la casa donde los vecinos reportaron el grito, listo para averiguar qué sucedió y obtener respuestas. Buenas noches, señor. Recibimos un reporte sobre un grito proveniente de su hogar esta madrugada. ¿Sabe algo al respecto? Sí, oficiales, sí fui yo. Grité en medio de mi sueño a la noche. le dije que yo era quien había gritado en medio de mi sueño. Con una sonrisa cortésmente nos invitó a pasar a su hogar, a buscar y registrar perfectamente. Nos comentó que vive con un viejo que estaba de viaje y que ahora se encontraba solo. Nos guió hasta la habitación del viejo, nos mostró sus tesoros completamente seguros y en el mejor orden. Y en el entusiasmo de mi confianza, ofrecía sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de mi víctima. Era muy educado, no parecía alguien que cometiera un crimen o delito, aparte se notaba tranquilo. Esa tranquilidad y confianza nos la transmitía. Nos invitó a descansar un momento y nos distrajimos charlando. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente. Más al poco tiempo sentí que palidecía y ansí las marchas de aquellos hombres. Me oía la cabeza, me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. Pareció un hombre en quien confiar. Íbamos a retirarnos, pero la situación se puso tensa. El hombre ya no aparentaba estar tranquilo. Cuando nos hablaba, sí, no, más bien notábamos nervioso. El zumbido se le pronunció más, persistía con mayor fuerza. Se puso a charlar sin tregua para librarse de aquella sensación, pero todo fue inútil y al final descubrió que el rumor no se producía en sus oídos. Sin duda palideció entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer ella? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiró fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces habló más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Se levantó y comenzó a discutir sobre varias nimiedades, en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente. Mas el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que la exasperaban sus observaciones, dio varias vueltas de un lado a otro de la habitación. Mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera le cegaba. Comenzó a renegar, agitó la silla donde se había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo. Pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada, y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? No, sí oían, sospechaban, lo sabían. Se divertían con su espanto, lo creía y lo cree aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto. ¿Lo oyen? Cada vez más alto, siempre más alto. Miserables, exclamé, no disimulen más tiempo. Confieso el crimen. Arranquen esas tablas. Ahí está, ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. Miraba para todos lados, hablaba rápido y alzando la voz. Se notaba agitado e inquieto, renegaba solo. De repente nos empezó a exclamar.
Miserables, exclamé, no disimulen más tiempo. Confieso el crimen. Su culpa le ganó y confesó que él mató al viejo y que su cadáver se encontraba debajo de esas tablas de madera que tanto habíamos estado pisando.